son muy constantes en la educación espiritual. Por tanto, aquello que nos pide Dios como el fruto del Espíritu, no todos lo van a tener. Entonces, su forma de hablar, su forma de conducirse, su forma de actuar, no es espiritual, sino es niño, como poníamos el ejemplo del apóstol Pablo que le hablaba a la iglesia en Corinto, que todavía no les podía dar un alimento sólido porque eran incapaces de discernir ese alimento sólido de la palabra del Señor, sino que les tenía que hablar como niños y que eran carnales, les decía el apóstol Pablo, que todavía eran carnales por su forma de actuar. Existía divisiones, había problemas en cuanto a la mujer, había problemas en cuanto al matrimonio, había problemas en cuanto a la cena del Señor, una cantidad, una lista en la cual la iglesia tenía algo que corregir. Entonces, también igualmente esos conflictos que se miraban en la iglesia en Corinto, esas divisiones, todos los pleitos que el apóstol Pablo les remarca que tenían que cambiar, que tenían que arrepentirse y cambiar su forma de pensar y que deberían de llegar a la unidad en Cristo. Primero los Corintios capítulo 1 y versículo número 10, decíamos, no solamente es dedicado a Corinto, esas palabras también llegan para hasta la actualidad y hasta que el Señor Jesús venga por segunda vez aquí a la iglesia, perdón, por su iglesia. Entonces va a seguir esa exhortación, esa forma de redarguir, esa forma de corregir, también es para nosotros. Entonces muchas veces no andamos pues espirituales, no somos maduros en Cristo Jesús y por tanto va a llegar el momento que alguien va a ofender a algún hermano. Entonces ahí es donde iniciamos el tema del perdón y decíamos que cuando suceda, que no nos lleguemos a extrañar de eso, que no nos lleguemos a sorprender de eso. Porque decíamos que si nos sorprendemos y nos alteramos, lo único que va a pasar es no solamente el hermano que ofende va a comportarse carnalmente, si yo también me dejo alterar, me dejo sorprender por eso, pues muy posiblemente mi forma de reaccionar ante esa necedad va a ser muy similar a la de ese hermano. Entonces, podemos llegar a gritos, podemos llegar a contiendas, podemos llegar a discusiones. Entonces, decíamos que el tema del perdón es muy importante porque vamos a aprender por la palabra del Señor cómo atacar esas circunstancias. Entonces, no sorprendernos, no alterarnos, sino saber qué va a suceder. Posiblemente ya no sucedió, posiblemente, si no nos ha sucedido, nos va a suceder. Entonces, ¿cómo actuar ante esas circunstancias? Entonces, el tema del perdón es importante, hermanos. Es una de las cosas que como cristianos tenemos que practicar. Y déjeme decirlo, más adelante vamos a ver eso. El perdón es imperativo, es un mandamiento de parte del Señor. Así como Él nos ha perdonado a nosotros, también nos demanda que nosotros perdonemos a aquellos que nos ofenden. Entonces, es la manera que estábamos introduciéndonos, hermanos. Realmente Satanás no quiere que el cristiano esté preparado en este tema, hermanos. Satanás no quiere que estemos preparados y estemos educándonos espiritualmente con este tema del perdón, porque el cristiano que no perdona, déjeme decirle que no agrada a Dios, sino que agrada a Satanás, porque está siendo una herramienta útil para él. Aquel que no aprende a perdonar, sino que llega con rencores, llega con amargura, llega de una manera que quiere vengarse de aquel que lo hirió. Entonces, es una herramienta de Satanás aquel que no se prepara en este tema, hermanos, de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor, de nuestro Dios. Entonces, Dios nos demanda que nos preparemos con este tema. El día que suceda, hermanos, que nos suceda a nosotros, que alguien nos hiera, que alguien nos ofenda, que sepamos cómo actuar, no carnales, sino espirituales. De esta manera, hermanos, primero que nada, que nosotros no seamos los que estamos ofendiendo, los que estamos hiriendo, los que estamos provocando e incitando a la división, a los conflictos, a los pleitos, a la ira. Entonces, que nosotros no seamos de ellos, de aquellos que actúan de acuerdo al viejo hombre. Entonces, debemos de transformar nuestra mente, Romanos capítulo 12, versículo número 2, renovarnos, transformarnos,
bajo nuestro entendimiento, bajo nuestra forma de pensar, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Entonces, no generemos conflictos, hermanos. Aprendamos y enseñemos a perdonar. Practiquemos y enseñemos también a los demás a cómo perdonar conforme Dios nos lo ha mostrado. Vamos a ver un pasaje, hermanos. Vamos a ver un pasaje conforme el Señor Jesús, Mateo capítulo 18. Generalmente nos enfocamos al versículo 15 en adelante. En realidad, todo el capítulo habla de esa circunstancia, del perdón, hermanos. Si se fijan, del 15 al 20, habla de aquel hermano que peca en contra de nosotros. Bueno, dice, peca en contra de ti, en contra de un hermano. Pero si seguimos adelante, les hace el cuestionamiento el Señor Jesús: ¿cuántas veces va a ser necesario perdonar a mi hermano que peque en contra de mí? El versículo 21. Entonces, no solamente es el del 15 al 20, que a veces lo mencionamos como la disciplina en la iglesia. El principal enfoque del Señor Jesús es el perdón, y cómo nosotros vamos a aprender a desarrollarnos, a que exista una reconciliación, a que exista una armonía en las relaciones, en la hermandad. Entonces, el enfoque es lo que dice el 21, el perdonar. Dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Y por qué decimos que el énfasis de este capítulo es el perdón? Porque si continúa, empieza desde el 15, el tema ya introducirlo de una ofensa, pero el versículo 21 le hacen el cuestionamiento: ¿cuánto va a ser necesario perdonar? Y luego después existe una parábola, entonces, sobre los deudores, los dos deudores. Y otra vez el énfasis es el perdón, la misericordia de nuestro Dios, y que nosotros también debemos ser misericordiosos. Entonces, vamos a utilizar varios pasajes, hermanos. Vamos a utilizar varios pasajes para hablar el contexto del perdón. Ya, permítame. Solamente, hermano Pablo Vargas, de favor, solamente el 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, denle por gentil y publicano. Gracias, hermano. Ok, una parte fundamental, hermanos, una parte fundamental para el cristiano y una cualidad para el cristiano, para poder demostrar eso que decíamos en la introducción de la madurez espiritual, es la actitud de saber perdonar, hermanos. Esa es una de las cosas que, si usted observa la hermandad y observa cómo nos desarrollamos en los conflictos, en las problemáticas, en las discusiones, entonces les digo, no es fuera de este mundo que sucedan estas cosas, sino cómo nos relacionamos ante esas situaciones, cómo vamos a atacar esas situaciones. Entonces, nosotros podemos notar qué tanto crecimiento existe en nosotros si podemos desarrollarnos en esas actividades. ¿Cómo voy a ver a mi hermano? Okay. Si mi hermano me hirió, si mi hermano me ofendió, pecó en contra de mí, no es normal, hermanos, que nosotros actuemos con el mismo rostro que él está actuando. Si él está actuando con enojo, si él está actuando con ira, de una ira descontrolada, como hablábamos entre semana, bueno, no es normal. Si yo soy espiritual, recuerden Gálatas capítulo 6 y versículo 1, si alguien ve a su hermano caer en alguna falta, dice, ustedes que son, ¿cómo dice? Espirituales. Ustedes que son espirituales. Entonces, si yo soy espiritual y está ahora haciendo una falta, y no solamente cualquier falta que estoy viendo a mi hermano, sino ahora lo está haciendo en contra mía,
Entonces, yo tengo que actuar espiritual, no tengo que actuar de la misma manera que mi hermano. Entonces, una de las cosas que mirábamos la semana pasada es que yo no puedo atacar al mal haciendo lo malo, actuando de la misma manera, sino haciendo lo bueno. Entonces, una práctica para poder demostrar que estamos teniendo un crecimiento espiritual, una madurez espiritual, es saber perdonar a mi hermano y poder hacer ese proceso del perdón. Les decía la semana pasada, a veces es muy sencillo poder decir, bueno, mi hermano me atacó, bueno, yo lo tengo que perdonar. Bueno, pero ¿cómo voy a desarrollar ese proceso para poder concientizar a mi hermano que hizo una falta? Cuando dice el Señor Jesús, que dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, Lucas añade algo. Dice, si Él va contigo esas 70 veces arrepentido para pedirte que le perdones, dice, tú perdónalo. Entonces, es un proceso, hermanos, que tenemos que concientizar al hermano. Es una falta lo que hiciste. Estás hiriendo, estás pecando, no solamente a mi persona, sino estás pecando en contra de Dios. Entonces, es un proceso de tenemos que desarrollar. Entonces, les digo, no siempre es muy sencillo, muy fácil. Si actuó con carnalidad, entonces no va a ser tan sencillo aquel carnal hacerle ver que su proceder no es espiritual. Aunque muchas veces su pensamiento es, tú eres el que está mal. Ok, entonces es trabajar y razonar, hermanos, con la palabra del Señor, cómo estoy actuando ante esa situación. Yo qué estoy haciendo, yo qué hice, yo qué propicié para que se desarrollara ese conflicto, ese problema. Entonces, es un área fundamental como cristianos que aprendamos a crecer espiritualmente con el tema de el perdón y el desarrollo con la relación con nuestros hermanos. La palabra de Dios es muy clara, hermanos, y enseña el tema del perdón. Entonces, una vez más, ¿por qué a veces no estamos practicándolos? Santiago capítulo 1, versículo 22, lo decía el hermano en la oración. Entonces, no solamente es conocer la palabra del Señor, sino ponerla en práctica, llevarlo a la práctica, eso es la sabiduría. Aquel contexto de Santiago, de sabiduría de lo alto, Santiago capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Cuando yo tengo la forma de desarrollarme y practicar en el tema del perdón, hermanos, significa que yo lo aprendí de Dios. Viene de lo alto todo lo bueno, toda buena dádiva. Y en el capítulo número 3 habla de la sabiduría de lo alto, pero también habla de la sabiduría diabólica, carnal. Entonces, yo cómo me estoy desarrollando en cuanto a este tema con mis hermanos, con los creyentes. Entonces, debemos de enfrentarlos, hermanos. No debemos de huir de estos problemas. Es muy fácil huir y dejar que el problema, en vez de, aparentemente lo dejamos opacar, pero en realidad si no lo trabajamos, va a hacerse más grande ese problema, ese conflicto. Entonces, el Señor Jesús en este pasaje nos habla sobre cómo solucionar estos conflictos entre la hermandad, cómo restaurar al que se ha perdido, el que se ha alejado, el que está actuando carnalmente y no espiritualmente. Entonces, entre hermanos debemos saber manejar estas formas, estos conflictos y problemáticas, hermanos. Fíjense. El mismo Mateo, en el capítulo número 5, hermanos. Versículo 9. Si hablamos que las bienaventuranzas son cualidades que el cristiano va a ir adquiriendo, bueno, para poder desarrollarnos en el tema del perdón, una de estas bienaventuranzas es necesario, hermanos. El versículo número 9. Hermano Jalil, de favor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ok, entonces está hablando de una cualidad de ser pacificadores. Déjeme decirle que esta palabra griega también se puede traducir, es casi prácticamente lo mismo.
es saber establecer la paz, saber establecer la paz, saber hacer la paz, procurar la paz, amar la paz y saber cómo conciliar o cómo reconciliar en algunos conflictos. Entonces, este tema, esta cualidad, hermanos, es muy, muy importante. Si yo aprendo a ser imitadores a nuestro Señor Jesús, de ser pacificadores, de aquellos que buscan conciliar, reconciliar y estar procurando la paz, ya habíamos dicho también, no recuerdo si fue la semana pasada en este tema o en otro, que aquel que no practica la paz, aquel que no hace la paz, bueno, igual mismo que la santidad, bueno, dice que no va a ver a Dios. Entonces aquí está hablando la bienaventuranza, que son bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y es ahí donde se va a describir usted cómo está imitando a Dios. Efesios capítulo número 5, versículo número 1, nos habla, sed imitadores de Dios. Y dice, ¿cómo? Hijos amados. Entonces, ser pacificadores, procurar, hermanos, la paz, la armonía, amarla, no solamente buscarla, sino amar la paz y saber cómo relacionarnos, bueno, va a ser muy importante. Si mi hermano está hablando insensatamente con sus palabras y que está al punto de herir a alguna persona, bueno, yo siendo espiritual y buscando reconciliar, buscando armonizar, buscando la paz, tengo que aprender a actuar ante esos conflictos y no alterar más, sino al contrario, si el hermano anda acá por las nubes, saber cómo hablarle para, hey, bájale tantito a tu forma de conducirte, tu forma de hablar. Entonces, no es espiritual. Cuando decimos andar en las nubes, no es que estás actuando como Dios, sino que estás actuando con soberbia, con altanería. Entonces, tenemos que saber cómo conducir eso. Entonces, no es sencillo a veces, no es sencillo, pero tenemos que hacer todo lo posible, lo que esté dentro de nuestros hermanos, para que no se altere más. Fíjense, esos conflictos, hermanos, aparentemente solamente es entre el hermano Eric y su servidor, pero ese conflicto se va a agrandecer, hermano. Se va a agrandecer. ¿Por qué? Porque va a arrastrar a los que están a su lado. Va a arrastrar no solamente el que está cercano a él, sino va a arrastrar a toda la iglesia. Y si ese conflicto no lo sabemos trabajar para armonizar y poder, si yo tuve la culpa, perdón, hermano, perdón, tiene razón, no sabía cómo estaba actuando. Gracias por instruirme, por enseñarme y corregirme. Entonces, si yo soy el que estoy haciendo eso, ¿cómo volver atrás? Similar a Lucas capítulo número 15, el hijo pródigo, que dice que volvió en sí. Nuevamente, yo tengo que lograr eso. ¿Por qué? ¿Hasta qué grado llegó el problema en Corinto? Una rencilla que pudieron haber iniciado entre ellos. Algún grupo, algún líder, lo más probable que fueron los líderes, decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefa. Fíjense hasta qué grado fue, hasta dividir a la iglesia. Entonces, esos conflictos, si yo no agrego en mis actitudes y comportamientos, estas que están en las bienaventuranzas, lo más probable es que en vez de ayudar a armonizar y a unir, lo más probable es que voy a hacer más grande el problema. Y va a ser tan grande que voy a ser causa de división. Y a veces no llegamos a ver hasta qué grado puede pasar eso. Hasta qué grado puede abarcar un problema así. Y Satanás está encantado de eso. Satanás está encantado de eso. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado respecto a ello. Santiago. Santiago capítulo número 4.
Versículos 11 y 12 solamente. Santiago 4, versículos 11, versículo número 12. Hermano Daniel, de favor. Santiago 4, 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Una de las cosas que va a ser el problema todavía más grande, hermanos, es que, ahorita estaba hablando, bueno, yo me voy a poner el papel en el que ofendió y que me tuvieron que necesario de corregirme, pero voy a ponerme en el otro lado, del ofendido. Una de las cosas que no va a ayudar en absolutamente nada, hermanos, que en vez de ver la manera de hacer recapacitar a mi hermano, ahora yo esté moviéndole a esa herida. Y ahora la herida que me hicieron, ahora, bueno, yo te la voy a regresar. Y no solamente me voy a quedar yo con eso, sino voy a ir con los demás y empezar a murmurar, a chismear en contra de mi hermano. Entonces, aquí muy claro, Santiago está hablando, no murmuren, hermanos. Si ven algo extraño, si ven algo que no está fuera de lo que la Escritura está enseñando, no vaya ni siquiera, fíjese, a veces se nos facilita eso, ni siquiera vaya con su cónyuge y le chismee, le murmuré. Está metiéndole ahí para que su matrimonio sea una herramienta, no solamente usted, sino ahora fortalece su matrimonio para lo malo en vez de para lo bueno. Estamos imitando ya Hechos capítulo número 5, en el cual estos hombres se confabularon para mentirle a los apóstoles. Y le dijeron ellos, bueno, no has mentido a los hombres, has mentido a Dios, has mentido al Espíritu Santo. Entonces, no seamos de ese tipo de matrimonios. No seamos ni con mi cónyuge, ni con mi hermano en la sangre, ni con mi padre. No, aquí estamos en hermanos en Cristo. Y tenemos que trabajar, hermanos, para crecer. ¿Qué voy a hacer para que mi hermano recapacite, se ponga a cuentas delante de nuestro Dios? En murmurar va a ser todo lo contrario, en vez de ayudar, va a afectar, hermanos. Y dice, nos convertimos en jueces de la ley por juzgar en contra de nuestro hermano. De esa manera, hermanos, tenemos que centrarnos, pedir ayuda a Dios, no hacer algo más grande. Señor, ayúdame a saber cómo actuar ante esta situación. Dame sabiduría, ayúdame para que mi carácter lo pueda controlar y no me pueda llegar por la carnalidad. Capítulo 5 del mismo Santiago, versículo número 9. Hermano Antonio. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y fíjese, déjeme decirle que aquí el contexto está hablando de personas que fueron ofendidas, que fueron pues afectadas por ricos y que estos son justos. Dice, hermanos, aquí está hablando de los justos, aquellos que fueron afectados. Dice, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. La semana pasada nos estábamos apoyando en Romanos capítulo número 12. Dice, la venganza, déjenla al Señor. Él es el juez, Él es el que dará el pago, Él es el que se vengará conforme a su ira, conforme a su justicia. Él es justo y dará el pago a cada quien. Dice, tú no te vengues, tú no vayas en contra de tu hermano, aunque es cierto, es injusto lo que están haciendo en contra de ti. Bueno, ¿cómo hacerlo de una manera justa? ¿Cómo trabajar esto de una manera espiritual? Entonces dice ahí, una manera espiritual no es que se vayan quejándose unos a otros y que estén condenando al hermano. Dice, he aquí, el que va a juzgar es el juez y él está delante de la puerta. Si recuerdan esa frase, delante de la puerta, es la misma frase que utiliza Dios a Caín cuando le dice, hey, el pecado está a la puerta. Bueno, el pecado está a la puerta en este caso no solamente
para aquel que ofendió, sino también el pecado está a la puerta para aquel es ofendido, para actuar de una manera incorrecta. Entonces le está diciendo no condenes, no juzgues tú, y no te andes quejando, hablando, haciendo pleitos, haciendo grilla. En 1 Corintios, algo similar en cuanto, bueno, está hablando sobre trabajadores. En 1 Corintios capítulo, si no me recuerdo es el 6. Nos habla de que no llevemos nuestros conflictos entre hermanos ante tribunales. No, la cita no es 1 Corintios 6. ¿5? ¿Me dijo? Sí, perdón. Estaba en el 6:9. Tienes razón, es el inicio. Entonces, nos pide que no llevemos nuestros conflictos, está hablando entre hermanos, entre santos, ante los tribunales terrenales, y nos demanda que actuemos de una manera espiritual. Y la pregunta que hace ahí en el versículo número 2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Otra de las preguntas dice, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas entre ustedes? Dice, esas cosas son muy pequeñas, deben de tener ustedes la capacidad de poder resolverlas por ustedes mismos. Dice, no se vaya con los incrédulos a pedirles consejo, pedir que les resuelvan los problemas que ustedes, con la capacidad que Dios les brinda a través de la sabiduría de lo alto, pueden resolver. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Otra de las preguntas es, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Pues que no hay entre vosotros a alguien sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre los hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Entonces, lo que se nos está pidiendo ahí es similar a Santiago. No se estén quejando los unos con los otros, no lleven esto a un grado más alto. Busquen a Dios, pídenle consejo para cómo atacar y resolver estos conflictos. Les decía, hermanos, que ahí en Mateo capítulo 18, que es el que estábamos viendo, el tema del perdón no solamente influye el versículo 15 en adelante, sino, fíjense, ¿a quién le está hablando aquí? Capítulo 18, ¿a quién le está hablando? A cristianos. ¿Pero dónde lo dice? Versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, va a empezar a hablarle a los discípulos, le va a empezar a hablar a los apóstoles, ¿okay? Está hablando a aquellos sus seguidores, a aquellos discípulos. Bueno, nosotros somos cristianos, somos discípulos del Señor, somos seguidores de Cristo. Entonces, por lo tanto, nos corresponde estas palabras que va a hablar el Señor Jesús. Bueno, ¿por qué es uno de los problemas que puede llegar a conflictos y pleitos? Simplemente, hermanos, porque no tenemos la humildad necesaria y saber que nosotros debemos de andar no como mayores, sino como siervos. Fíjense cómo inicia este pasaje, este capítulo. Dice, bueno, Señor, dinos, por favor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién va a ser aquí el mero bueno? ¿Quién va a ser el que va a ordenar e indicar qué se va a hacer? ¿Qué? Entonces dice, y fíjese la frase, ¿en dónde va a ser mayor? En el reino de los cielos. Estamos en un reino que viene de los cielos, una institución establecida por Dios. Por lo tanto, tenemos que ligarnos, regirnos por los mandamientos de nuestro Dios. ¿Quién es el mayor, Señor? Bueno, impone en el medio de ellos a un niño. ¿Por qué conflictos? ¿Por qué la necesidad de hablar del tema del perdón? ¿Por qué no somos humildes, hermanos? Porque quiero ser mayor que los demás. Quiero matar. Entonces, ahí el conflicto, la problemática, Dios les empieza a hablar porque es necesario cambiar esa mentalidad que el mundo tiene.
El mundo juzga, sojuzga, se enseñorea de las naciones del mundo, pero dice en el reino de los cielos, no es así. Dice, por tanto, pone a un niño para ejemplificar la enseñanza que les va a traer y les hace ver, de cierto les digo, que si no os volvéis, esa expresión es arrepentimiento, hermanos. Y si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. Fíjese hasta qué altura es cuando yo estoy haciendo propicio para traer divisiones, para traer conflictos, para atacar a mi hermano. Le dice, tú estás causando de ser piedra de tropiezo. Y por tanto dice, mejor te hubiera sido. Y utiliza una frase que también la utiliza con Judas. En Juan capítulo número 12, le dice a Judas, cuando toma el pan, antes de que le diga, tú eres, le dice, a él mejor le hubiera sido que no hubiera nacido. Entonces, prácticamente es lo mismo y nos está comparando cuando yo soy el motivo de traer conflictos con mi hermano. Entonces, dice, mejor le hubiera sido que no nazcas. Dice el versículo 7, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre porque vienen los tropiezos. Entonces es una advertencia, hermanos, para que lleguemos a ver, a contemplar el grado de problema en el cual nos enfrentamos delante de Dios. Entonces tenemos que tener la humildad necesaria, hermanos, para poder relacionarnos en el reino de los cielos, la humildad y ser comparados como un niño. ¿En qué? Bueno, el apóstol Pablo también a los de Corinto le dicen que seamos niños, pero en la malicia, no en la forma de pensar, sino en la malicia. Entonces, que seamos igual que un niño que es inocente, que no tiene malicia en él. Entonces, de esta manera yo voy a poder saber quién es mayor en el reino de los cielos. El versículo número 6, cuando dice que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, está hablando de aquella persona que está induciendo a su hermano a pecar. Cuando estás induciendo a pecar. Entonces, no solamente estamos hablando de conflictos cuando yo le insulto, es el pasaje que utilizamos la semana pasada, en Mateo capítulo número 5, cuando le dice necio, cuando le dice fato, que dice que es culpable de juicio. Bueno, no solamente se refiere a ese tipo de problemáticas entre hermanos, sino todo aquello que me hace llevarme, arrastrarme hacia el pecado. Génesis capítulo número 3, Eva, que fue con su esposo y le dijo que también comiera del fruto que Dios ya les había dicho, no comerás de eso. Entonces, cuando actuamos así como Eva, que vamos a inducir a mi hermano a que peque, bueno, estamos siendo piedra de tropiezo, hermanos. No podemos ofender, inducir a mi hermano a que le afecte espiritualmente, hermanos. Es algo grave delante de Dios. ¿A qué lo podemos comparar? Hay algunos casos de la palabra del Señor. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo número 2. A ver. Es el versículo 24, pero vamos a leerlo desde el versículo 22 hasta el 25. Primer libro de Samuel, capítulo 2, del 22 al 25. Hermano Rodolfo.
no puedo dormir. Y estuvo durmiendo las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Y yo vuelvo de todos los pueblos, vuestros manos con ustedes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo les hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces legislarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, que Jehová había resuelto hacerlos morir. Gracias, hermano. Ok, ahora estamos viendo aquí, estamos hablando de sacerdotes. Entonces, estábamos diciendo también la semana pasada que algunas ocasiones estos conflictos, estas ofensas, quien lo va a provocar no siempre va a ser el hermano débil. Bueno, aquel hermano que también es fuerte, que también está enseñando, instruyendo, también va a ser una de las herramientas que va a ser motivo para ofender a alguien. Entonces, aquí estamos hablando de los sacerdotes y los hijos de Eli, en este caso, precisamente, y aquellos que deberían de ser ejemplo al pueblo de Dios, aquellos que deberían de enseñarlos, de ministrar al pueblo de Dios conforme a la voluntad, para que estén bien delante de Dios. Entonces, estos hombres que deberían de estar al frente y haciendo las cosas que Dios les había ordenado, bueno, estaban haciendo todo lo contrario. Y el versículo número 24, que es el que les decía que es el central para nuestro estudio, les hace ver que su fama que había escuchado, dice, no es buena. Pues, ¿qué estaban haciendo? No solamente estaban pecando, ¿qué estaban haciendo con el pueblo? Lo estaban haciendo pecar también al pueblo. Estaban induciéndolos a que pequen. Estaban motivándoles en vez de acércate a Dios. Si estás mal, arrepiéntete. Si estás mal, bueno, necesitas ver cuál es tu postura y cómo estás delante de Dios. Bueno, en este caso es al revés. Los estaban motivando al pueblo de Dios y haciendo un ejemplo para que pequen y hagan lo que ustedes quieran, lo que su carne les pida, lo que las concupiscencias de sus mentes vengan hacia ustedes, háganlas, no se detengan. Entonces, hasta ese grado está llegando a ser una piedra de tropiezo estas personas. Y estamos haciendo motivo para condenar al pueblo en vez de auxiliarlo, ministrarlo para las cosas del Señor. No es el único ejemplo. No es el único ejemplo. Primer libro de los Reyes, capítulo 14. Primer libro de Reyes, a los Reyes, capítulo 14. Desde el versículo 14 al versículo 19, del 14 al 19, permítame leerlo. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo. Perdón, estoy en el capítulo 13. Ajá. Es el capítulo 14. Sí, es capítulo 14, les decía, y es el versículo 16, pero quiero leer un poquito antes. Nada más voy a leer del 15. Dice, Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Esta frase no es la única vez que lo encontramos en el libro de los Reyes, hablando con respecto a Jeroboam. Repetidamente, cuando habla y describe a Jeroboam, la forma que lo habla de él
es que es aquel que hizo pecar al pueblo de Dios en contra de nuestro Dios. Entonces, una vez más, una de las personas que Dios había puesto cuando pecó Salomón y por tanto le iba a desprender el reino, que lo desprendió en 10 tribus y las otras 2 restantes para Robam, su hijo. Bueno, Dios lo colocó ahí y le dijo, si andas conforme a mis mandamientos, haré de ti también una nación. Una promesa similar a los reyes anteriores. Bueno, él hizo todo lo contrario. Le dio la posibilidad de engrandecerlo. Si se acuerdan, las escrituras hablan de que Dios enaltece ¿a quién? Aquel que se humilla. Bueno, este fue al revés. En vez de esperar que Dios lo engrandeciera, él se engrandeció en sí mismo. Llegó a la soberbia y hizo pecar al pueblo de nuestro Dios. Consecuencias. Bueno, Dios habría de castigar a Jeroboam, a su familia, a todas las generaciones que continúan de Jeroboam, pero también al pueblo de Dios. El pueblo de Dios no era excusa de que, bueno, pues a quien tú pusiste, Señor, fue el que nos hizo pecar. Eso no es excusa. Si mi hermano va a hablar en contra de mí, no es excusa de que, bueno, él me provocó. Yo tengo la capacidad de actuar correctamente. Y Dios es lo que quiere que hagamos. Ahora les voy a decir una cita más, hermanos, que ya se vino el tiempo. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo número 20. Desde el versículo 28 hasta el versículo número 31. Hasta el 32. Ya no lo vamos a leer, hermanos, debido al tiempo. Ahí los ancianos de Éfeso serían aquellos que dañarían al pueblo de Dios. Más adelante diría que de ellos mismos se levantarían hombres perversos para arrastrar tras sí a los discípulos. Son los causantes de provocar divisiones en el pueblo de Dios y hacer que la doctrina, que es sana, la perviertan a como ellos quisieran. ¿Por qué? A beneficio propio, nada más. Entonces, algunos otros pasajes hablan para beneficio de sus vientres, para beneficio propio. Una de las cosas que Pablo halaga de Timoteo es que todos buscan lo suyo propio, pero Timoteo no fue así. Buscó por lo de la iglesia. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar unos minutos, hermanos, y continuamos en la segunda sesión en unos momentos.